Creo que el error más grande que cometemos todos nosotros cuando hablamos de salud mental es que inmediatamente parece ser que nuestra mente se hace un magneto hacia ansiedad y depresión. Es como si el mundo de la salud mental solo fuese ansiedad y depresión. Pero al final del día, Aurore, importa. Importa mucho porque es algo muy común. ¿Qué diferencia hay entre la ansiedad normal que todos sentimos y un trastorno de ansiedad? Pues mira, recordamos que la ansiedad es una respuesta normal del cuerpo y de la mente frente a una situación, un peligro, un cambio, y es útil, o sea, nos sirve para actuar, nos sirve, por ejemplo, para concentrarnos para un examen o para una Ujú, entrevista, y suele desaparecer cuando la situación pasa. Cuando hablamos de trastorno es cuando esa sensación persiste, y que esa ujú. sensación es intensa y que es difícil controlarla, y que además pues interfiere en nuestra vida cotidiana, por ejemplo, con ataques de pánico, comportamientos evitativos. Y para ser preciso, según el DSM-5, que es el manual de la Biblia de los psiquiatras, el criterio temporal son 6 meses. O sea, si tú tienes síntomas intensos de ansiedad, sensación, como hemos hablado, de ataques de pánico, que te impide dormir, que interfiere en tu apetito, durante más de 6 meses, ahí sí recomendamos ver a un profesional de la salud mental porque quizás tienes un trastorno de ansiedad generalizada. Yo siempre que platico con papás o en mi consultorio o en la sala de emergencias o en redes sociales cuando estoy haciendo un tema, siempre me preguntan, pero ¿cómo puedo saber a ciencia cierta, al 100%? Y siempre les explico que es algo muy matizado. A veces no es tan evidente como pudiera ser, por ejemplo, la diabetes tipo 2 que nos guiamos por números de exámenes de laboratorio. La salud mental tiene este grado de incertidumbre que tenemos que aceptar y que tenemos que estar tranquilos con ella. ¿Qué elementos sociales potencian? Y esto es muy importante para UNICEF. UNICEF entiende cuáles son estos elementos biopsicosociales que pueden potenciar la ansiedad y la depresión. Nos encantaría conocerlos. Sí, son elementos, son factores que llamamos de riesgo porque justamente potencian el riesgo de desarrollar un síntoma de depresión, de ansiedad. Ujú. Y ahí pues la lista es exhaustiva. Puede haber, pues pueden ser la violencia, el abuso, por ejemplo, en la infancia, puede ser condiciones socioeconómicas, la pobreza, la desigualdad, situaciones de discriminación, pero también a veces la presión social o la presión académica, la presión por tener buenas calificaciones, las expectativas desproporcionadas de papás y mamás sobre los hijos. Ahí lo que quiero enfatizar es que hay que matizar, porque no todos los eventos afectan a las personas de la misma forma. Te voy a dar un ejemplo. Un día atendí a una niña de 5 años que dejó de hablar. O sea, eso puede ser un síntoma de depresión, de ansiedad. Y la historia es que su mamá le daba nalgadas y la regañaba muy fuerte con palabras muy, muy duras. Y era una situación de una mamá soltera, estaban en una situación pues, de pobreza. Y lo que le pasaba es que la niña tenía miedo al abandono. Cuando su mamá le daba nalgadas, la violentaba, pues le daba un temor enorme a que la abandonara. Entonces ahí vemos el efecto de un factor del entorno, que es la violencia, prácticas de violencia en la niña. Pero tenemos otros hijos y hijas que también sufren de violencia en la crianza, pero que no reaccionan de esa forma. No digo que no sufren, pero no van a reaccionar así. Quizás no se van a ver, no va a haber tener huellas visibles de este factor social. Entonces es importante matizar siempre y recordar que pues hay factores sociales, pero también hay factores individuales. Y los dos se entrelazan constantemente. Por supuesto. Es decir, un ejemplo muy claro es que vivimos en un ambiente obesogénico, un ambiente que promueve la obesidad por la cantidad de alimentos chatarra que existe, particularmente en la niñez. Pero no todos los niños desarrollan obesidad, porque hay niños que son más proclives genéticamente a padecerla más que otros. Y me imagino que Exacto. lo mismo podría ser utilizado para este tema. Hay niños que son Exacto. más proclives para depresión, ansiedad, etcétera, ¿cierto? Exacto, es lo mismo. Aurore, yo sé que este es un tema que te apasiona. ¿Cuáles son los mitos más prevalentes sobre salud mental, ansiedad y depresión que
no solamente los mitos más prevalentes, sino los mitos que te gustaría destruir de una vez por todas, porque obstaculizan el progreso. Me encanta esa pregunta, porque sí, me encanta esa lucha, ¿no? Para romper los mitos, porque creo que ahí es donde podemos actuar. Pues mira, uno que común es que lo asociamos a la debilidad, ¿no? A echarle ganas y culpamos a las personas por tener tristeza o por pues tener un mal día, ¿no? Y no sentirse bien, sentirse estresado, preocupado. Ese mito, además, se aplica de forma desigual según el género, que a los hombres, además, las normas sociales no se le permiten expresar ciertas emociones, como la tristeza, por ejemplo. Creo que por eso, de hecho, por los estereotipos de género, las mujeres atendemos más a terapia, porque estamos más pendientes de nuestra salud mental, el entorno cultural y los estereotipos de género. Otro mito que a veces escucho es que nos dicen, pues no pasa nada, o va a pasar, y eso lo aplicamos mucho a niños y niñas, porque a niños y niñas y adolescentes descalificamos, minimizamos el dolor, pensamos que son mal educados, que son berrinche, o que es la crisis de la adolescencia, cuando sabemos que pues no, un niño o una niña puede sentir lo mismo, la misma gama de emociones que una persona adulta, pero no va a expresarlo de la misma forma. Entonces es muy fácil pues etiquetar de un berrinche una crisis emocional, lo que llamamos una tempestad emocional. Otro que escucho es que hablar de los problemas mentales hacen que se agraven, o sea que no hay que hablarlo, mejor no lo hablamos, porque si no después le vamos a dar idea a la persona. Y Yo al pensaba eso contrario, de joven. Yo pensaba eso de joven. Al contrario, lo que duele es la soledad, es estar solo. Es como una mochila, ¿no? Que pesa mucho para las personas. Y ahí yo suelo utilizar una metáfora del pozo. O sea, cuando alguien tiene un dolor emocional, es como estar en un pozo, en la oscuridad y estar solo. Lo que uno necesita es una conexión emocional, es sentir que no estás solo. No necesita consejos, necesita decirte, oye, estoy a tu lado en en este dolor, en este camino que puede ser el duelo o la tristeza, pero aquí estoy a tu lado. Y último mito, porque podrías pasar todo el día a darte una lista, y creo que ahí vamos a coincidir en la lucha, son todas esas soluciones rápidas, como el coaching, la medicación, los remedios naturales, que a veces pensamos que lo arregla todo, ¿no? Que, por ejemplo, afirmaciones positivas o energía, que no tienen nada de base científica, pero ahí te dicen que va a traer la felicidad. Bueno, esa es la historia de mi vida. Batallando Sí. con todos esos mitos. Queremos las cosas rápidas y las queremos solucionar de una manera. Entonces somos proclives. Y yo he visto personas con grandes niveles académicos caer presas de estos mitos porque todos somos proclives.